Sí, ya estoy grabando. Dale, probá. A mí me deja grabar, pero después cuando se termina la clase como que no lo convierte al archivo. Nos pasó el año pasado. Hasta que sistemas no sé bien qué hizo y ahí sí nos empezó a bajar el archivo. Como una grabación falsa. Pero bueno, probá, fíjate y si un compañero también puede grabar la clase con otro mecanismo o desde la compu misma, que creo que se puede, graban. Así que bueno, arrancamos nomás. Ya no se preocupen porque nos van a habilitar ya eso y las clases más importantes todavía faltan. Así que van a llegar bien. Esperen que abro la presentación. Acá estamos. Bueno, ¿ven bien ahí? Sí, sí. Bien. Bueno, ahí ya les comenté esos pequeños avisos. La idea de hoy es poder seguir retomando a uno de los pensadores, de los fundadores o los que trajeron las ideas más importantes para lo que es la microeconomía, sobre todo en neoclásica. Después traje un par de gráficos, quizás para poder machear un poco algo visual, que siempre está bueno. Y después empezar a meternos en la demanda del consumidor y lo que es el mercado de competencia perfecta. Y bueno, y finalmente, si tenemos algunas dudas y consultas, intercambiamos. La clase de hoy, como tarde, va a ser hasta las 4:30, así que quédense tranquilos por si tienen otras cosas. En el caso que sea una doble clase, que alguna vamos seguramente a proponer, yo les aviso, ¿está bien? Que esos días quizás dure 2 horas y media. Van a ser poquitas, pero seguramente durante abril, mayo vamos a tener alguna. Mayo, seguramente. Así que bueno, ahí agregué de la clase anterior, que es más de introducción. Hoy tienen el capítulo 20 y 21 de Vargas Sánchez, la introducción a la demanda del consumidor y el mercado de competencia perfecta. ¿Está bien? Que es un poquito lo que vamos a empezar a conversar hoy. Bien. Marshall, si mal no recuerdo, algo habíamos hablado. ¿Alguien recuerda? Marshall fue el primero que trajo o demostró, supuestamente son los fundadores de la microeconomía neoclásica. ¿A qué se refería y por qué estudiaba la determinación de precios y cantidades de equilibrio? ¿A qué se refiere? Que ahí en el gráfico se ve. ¿Alguien se acuerda de lo que hablamos en la clase pasada? ¿Quién se anima? ¿Por qué se habla de cantidades y precios de equilibrio? Bien. Eso supuestamente, Porque sí. no era porque había un momento que la curva de demanda y la curva de oferta tipo se tocaban en un punto. Exacto, acá es en el punto A. Son cantidades de equilibrio porque siempre que hablemos de equilibrio en un mercado, es que se va a vaciar ese mercado, ¿está bien? La oferta y la demanda se van a encontrar. ¿Se acuerdan? Creo que la clase pasada hablábamos, por ejemplo, uno podría pensar cuál es la producción de automóviles en Argentina para el mercado interno, uno podría medirlo eso, ¿eh? Son, no sé, 620.000, 22.000 autos al año, o el año pasado, ¿no? Eso va variando. Y uno podría ver cuántos de esos automóviles fueron demandados efectivamente, ¿está bien? En estos modelos simplificados, uno debería suponer que si hubo equilibrio en el mercado, en el precio de esos autos en el mercado argentino, suponiendo que todos son los mismos autos, ¿no? De hecho, no hay marcas porque son bienes homogéneos. Se deberían haber vendido todos los autos, ¿se entiende? Eso es lo que pasa en el modelo de competencia perfecta. Como que supone que todo lo que se produce, el precio es la señal que determina a los productores cuánto producir y a los demandantes cuánto demandar. ¿Está bien? Fíjense que acá, ven acá mi cursor, sí. Sí, se ve. Perfecto. Supónganse que acá dijimos, bueno, 620.000 autos, ¿no? Cerró el año, suponemos que este gráfico es del 2020. Estos autos que están acá, que es la curva de demanda, serían personas que hubiesen estado dispuestas a comprar esos autos, pero a un precio menor, ¿ven? Pero como el precio de mercado cerró ahí, todos estos consumidores que hubiesen comprado un auto, pero más barato, se quedan afuera del mercado. ¿Lo ven? Esta parte de la curva de demanda. Y viceversa. ¿Quién se anima a deducir con lo que dijimos recién del precio de equilibrio? Esta parte de la curva de oferta. ¿Quiénes son estos? ¿Cómo se podría leer? ¿Quién se anima? ¿No son aquellos que están dispuestos a pagar más por el mismo producto?
Esos serían los consumidores. Acá es la curva de oferta, entonces serían los productores que no llegaron a producir, pero si se hubiese cerrado un precio más alto, hubiesen estado dispuestos a producir más, ¿lo ven? Esto no lo ven en ningún manual, pero bajo este modelo piensen que este es la producción potencial que no se dio por el efecto precio, eso es un concepto mío, no lo ven en ningún manual, en ningún libro, y esta es la demanda potencial que no sucedió también porque el precio para estos consumidores estaba más alto. Piensen lo que es muy intuitivo, ustedes les habrá pasado que vas a comprar una gaseosa, una bici, una remera, lo que fuera, y uno muchas veces, viste, cuando estás ahí, que decís, ¿compro o no compro? Y mirás el precio y decís, y si ese precio llegaba, si estaba un poco más alto, seguramente no comprabas. Cuando estás dudando, uno podría pensar que estás cerca de tu precio de equilibrio, ¿se entiende? Y cuando uno ve un producto muy caro para lo que uno considera muy caro, quedaría acá abajo, ¿lo ven? Decís, che, me interesa comprarlo, pero a ese precio no lo compro. ¿Está bien? ¿Por qué Marshall hablaba de Vamos, consumidores profe. que maximizan? Sí. Perdón que te interrumpa. No, no pasa nada. En el gráfico Sí. también no se basa en esa suposición que se hacía de que las empresas como que buscaban maximizar o vender sus productos como para maximizar la utilidad y los consumidores como que buscaban, no sé si llevar al máximo, pero como que les rinda más su dinero. Entonces en el medio de eso se establece como un precio o cantidades de equilibrio. Sí, voy a tomar algo de eso, sí y no a la vez. La utilidad siempre es del consumidor, ¿está bien? Ven acá, los consumidores van a maximizar su utilidad sujeta a la restricción de ingreso que tienen. ¿Está bien? Es lo que hacemos todos y todas cuando vamos a consumir una canasta de bienes y servicios. Dentro de nuestros gustos y preferencias, trataremos de elegir aquellos bienes y servicios que consideramos que lo que pagamos nos reporta la utilidad, al menos. ¿Eh? ¿Por qué digo? No los quiero complicar. ¿Está bien? Y del lado de los productores, ¿qué es lo que buscan los empresarios y los productores? No buscan maximizar utilidad. ¿Qué buscan maximizar? Ventas, ganancias. Marina, ganancias, exacto. ¿Está bien? Entonces, en este mercado estamos viendo acá, fíjense que todos estos productores que entraron acá, ¿ven? Todo esto es producción, todo es oferta del mercado. Supuestamente si están vendiendo, pues están maximizando beneficios, ¿está bien? Y todos los consumidores que demandaron en este mercado, hasta el punto de equilibrio, también consideran que el precio que pagan es igual o menor que la utilidad que les da. ¿Por qué digo menor o igual? ¿Se acuerdan que hablamos ahora la clase pasada? ¿Qué pasa con estos consumidores de acá arriba? ¿Quiénes eran si este es el mercado de la pizza? ¿Quiénes están acá arriba? Los que pagan más. No, recuerden que hay un solo precio, es el precio de equilibrio y el precio A. Los que están acá, ¿quiénes son? Los que estaban dispuestos a pagar más. Bueno, Exacto, claro, exacto. ¿Está bien? Recuerden que acá está la primera persona del pueblo o la ciudad que estaría dispuesta a pagar por la pizza, digo, cualquier disparate, 1.000 pesos, ¿está bien? Y después la pizza se vende a 300 en el mercado. La utilidad que le da es superior al precio que paga. ¿Cómo se llama eso? Si alguien responde esto, ya está por el nivel de parcial. ¿Qué pasa cuando la utilidad es mayor al precio para el consumidor? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo se llama eso? Excedente del consumidor. ¿Está bien? Primer concepto importantísimo. Los que defienden toda la teoría más neoclásica, defienden mucho la eficiencia de los mercados, te van a decir por eso, vos tenés muchos consumidores que pagarían más de lo que terminan pagando en el precio de equilibrio del mercado, si es un mercado competitivo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces te van a decir, eso es bien eficiente, porque mucha gente hubiese pagado más. Y viceversa, vas a tener muchos productores que el precio de equilibrio es más alto de que ellos incluso hubiesen estado dispuestos a producir. Igual seguimos. Lo que es el concepto de equilibrio de mercado, ¿se entiende? Es donde la oferta y la demanda se cruzan, ahí hay un precio de cierre, un precio de equilibrio, y ahí se terminan las cantidades ofrecidas y demandadas. Para la izquierda, siempre están los consumidores que hubiesen pagado más,
y los productores que hubiesen producido incluso a un precio menor. Y a la derecha están al revés, los productores que no llegaron a producir porque esperaban un precio superior, y los consumidores que estaban dispuestos, cuando ustedes van a un lugar a hacer compras, miraste el producto de reojo y dijiste, no, este no me lo llevo por este precio. Si volvés al día siguiente y está un 50% más barato, quizás te lo compres. ¿Entiendes? Es un producto que vos demandarías, pero no es el precio de cierre. ¿Estamos? Fíjense lo que fue para Marshall, o sea, como fue un poco una revolución y la base de todo, ¿no? Creo que hablamos la primera clase que vamos a dar mercados. Después Mill, que era otro de los pensadores, decía que la demanda y la oferta, la cantidad pedida y la cantidad ofrecida se igualarán en algún momento, para darle un poco de realidad. Estos son modelos simplificados de competencia perfecta, ¿no? En el ejemplo anterior de los automóviles, ¿qué pasa si las grandes automotrices empiezan a producir mucho para el mercado interno y el primer trimestre observan que tienen mucho menos demanda? Claramente van a ajustar su cantidad en los 3 trimestres subsiguientes y van a terminar ofreciendo menos. ¿Está bien? O van a buscar bajar el precio. ¿Está bien? Si en un momento son desiguales, la competencia los iguala y esto se realiza por un ajuste de valor. ¿Por qué dice que si son desiguales se terminan empatando por un ajuste de valor? ¿Qué es el ajuste de valor? ¿Qué es eso? ¿Quién es el que ajusta siempre en el mercado si hay un exceso de demanda o oferta? ¿Quién? El productor. Digamos, si tiene exceso de autos y los tiene que vender, le va a bajar el precio. Precio, perfecto. Pero vía precio. ¿Está bien? Como que siempre el que va a terminar, lo que decían los primeros pensadores es, mirá, pues si no hubiera un equilibrio de mercado, el precio tarde o temprano te va a llevar a eso. ¿Está bien? Caso, hablamos que la clase pasada, alcohol en gel, naranjas en un momento que muchas familias consumían naranjas porque decían que era bueno tener vitamina C para la pandemia, alcohol en gel y otros productos, un exceso de demanda tremendo, y de hecho los productores o los que ofrecían notaban eso porque se acababa el stock rápidamente, ¿está bien? ¿Cuál fue la manera de ajustar? Subieron el precio muchísimo. Y a veces cuando el precio se va por encima de la capacidad productiva, fíjense que al revés, empiezan a sobrar alcoholes en gel a los 3-6 meses o viceversa. Entonces el precio se termina equilibrando. ¿Está bien? Después William Gibbons, que él desarrolló toda la teoría de la utilidad. Estos los pensadores se los traigo porque está bueno, como está en el libro, para mí entender un poco quiénes son los creadores de estos conceptos. Quédense tranquilos y tranquilas que ahora vamos a ver todo esto, lo vamos a ir viendo en todas las clases, en modelos, comportamiento del mercado, etc. Pero no es que tienen que saber quién fue el que desarrolló la teoría de la utilidad, ¿está bien? Esto más que nada para que ustedes entiendan los conceptos. Teoría de la utilidad, ¿a quién se está refiriendo? Que hablamos arriba. El consumidor. Exacto. Perfecto. La utilidad van a ver que es menos intuitiva, ¿está bien? Cuando uno ve que el empresario maximiza beneficios, es ingreso totales menos costos totales. Es bastante intuitivo, bastante realista. La utilidad justamente es más compleja a veces, ¿está bien? Que tiene que ver con los gustos y preferencias, etc. Piensen que ustedes mismos, nosotros no tenemos tan claro como cuánta utilidad me da un bien. En cambio, el empresario sí lo tiene. ¿Se entiende? Che, mirá, el costo del empresario es mucho más fácil estimarlo, y para maximizar es precio menos costo por unidad, considerando todos los costos fijos. En cambio, del consumidor es un poco más difuso, ¿está bien? Esta es la parte que más puede confundir. Gibbons decía que la utilidad es decreciente. Esto habrán visto algo de un concepto base, que ahorita me contaban un par que habían tenido en la secundaria o finalizando la economía. ¿Por qué diría él que la utilidad es decreciente? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Alguien se anima?
Se pueden equivocar, ¿eh? Son las primeras clases de economía. Y más se pueden equivocar los que no tuvieron economía antes. Decreciente quiere decir, dicen que también bastante intuitivo, que uno mientras más consume un bien, menos utilidad le reporta. ¿Está bien? La primera botella de agua que uno toma de la canilla o del pozo, o un agua que uno compra mineral, si uno tiene sed, esa botella de agua le va a dar muchísima utilidad. ¿Está bien? En el extremo, si uno está en un desierto, ¿cuánta utilidad te va a dar una botella de agua si hace 2 días que no bebes nada? ¿Está bien? Incluso cuánto estaría dispuesto a pagar uno, ¿no? Por esa botella. Seguramente mucho dinero, si no lo tuviera. ¿Está bien? Básicamente, lo que suponen acá es que mientras el consumidor más consume un bien, le va a ir reportando utilidad, pero cada vez menos. ¿Está bien? Esto recuérdenlo, que con los productores va a pasar algo parecido, ¿está bien? Va a haber algo que tiene un rendimiento decreciente, que no es la utilidad. ¿Alguien lo leyó alguna vez o lo escuchó? ¿Qué creen que los empresarios tienen que es decreciente también? Y tiene que ver con la pendiente de la curva de oferta. Eso es bastante complejo. No tienen por qué saberlo. Si alguien sabe esto, me quedo sorprendido. Recuerden 2 cosas importantes, ¿está bien? Hay 2 supuestos muy fuertes, que es para el consumidor, muy intuitivo, mientras más consumís de un bien, menos utilidad te da. ¿Está bien? Y del lado del productor, hay un factor que usan los productores en este modelo, que mientras más lo usan, menos productivo es. Entonces tiene rendimientos decrecientes. ¿Qué factor creen que es? Tenemos a un postor. Hoy se las compliqué más, ¿vieron? La clase pasada las preguntas muy generales. Los trabajadores, ¿está bien? Van a ver después cuando veamos el modelo en profundidad. La parte de maximización de beneficio de las empresas creo que a muchos les va a entretener, porque eso es muy aplicable después, más allá de que el modelo está simplificado. Van a ver que vamos a tirar curvas de costo variable, costo promedio, costo fijo, vamos a comparar con los precios, etcétera, etcétera. La productividad de esa empresa, de esa planta, es fundamental para ver cuáles son sus costos. ¿Está bien? Por eso uno dice, si una empresa no es competitiva y mejora mucho la productividad, de repente puede empezar a hacerlo. ¿Está bien? Le pasa a un país. Un país puede no ser competitivo exportando un bien, y después de un par de años, como pasó en Argentina, por ejemplo, con la energía nuclear, con el Centro Atómico Balseiro y con el INVAP en el sur, después de décadas de inversión del Estado ahí, Argentina hoy es competitiva. ¿Está bien? Claramente tiene una muy buena productividad en lo que es energía nuclear. Y esto podría pasar lo mismo para una empresa. Eso anótenlo, eso sí, para que lo anoten. Lo otro, no sé, que tranquilo que lo vamos viendo. Los 2 supuestos importantísimos son, del lado de los consumidores, la utilidad es decreciente, o sea, mientras más consumo, menos utilidad me da. Y del lado del productor, hay ¿cómo se llama? Hay algo que también es decreciente, que es la productividad. ¿Está bien? Y eso viene dado, que lo vamos a ver más adelante, porque mientras más trabajadores vos contratás, este modelo supone que son cada vez menos productivos. ¿Saben cómo lo pueden ver intuitivo, chicos, estos? Y chicas, piensen que ustedes tienen una planta de producción de alimentos. Vamos a ir con su tema. Y vos de repente tenés ya la capacidad óptima de producción. Y de repente te explotó la demanda de tu producto y vos sumás nuevos trabajadores ese verano, también porque tenés un bien estacional. Esos trabajadores que se suman, vos vas a tener que acondicionar la planta, ¿está bien? Bien de la visión de ingeniería industrial, vas a tener que hacer un nuevo layout en la planta. Los nuevos trabajadores que se suman van a hacer que todos sean menos productivos, porque ya no tenés tanto espacio, ¿se entiende? Si vos tenías la planta óptima, estos son análisis que se hacen mucho en las empresas reales. Y vos decís, che, ¿me conviene sumar nuevos laburantes para el verano? Y uno dice, pero te va a subir el costo promedio. Y depende. Si el precio que te pagan es superior a ese costo promedio, solamente te va a convenir sumarlos igual. ¿Se entiende? Entonces puede ser que tus trabajadores se vuelvan menos productivos porque tienen menos espacio, pero vas a lograr producir más. Y si el precio te lo paga, lo vas a hacer. Vas a sacar menos rentabilidad por unidad, pero como vas a vender más unidades, te va a convenir hacerlo. ¿Más o menos se entiende? ¿O los mareé? Sí. ¿Sí? Sí. Vamos. ¿Puede ser aplicable también a la tierra, digamos, este concepto?
¿En términos de qué, Gianluca? Por ejemplo, vos sos un agricultor, productor de papas, ¿no? Y tenés 5 hectáreas de papas y vos producís, no sé, 20.000 kilos por año. Pero vos decidís expandirte a, no sé, 100 hectáreas, pero de esas 100 hectáreas, 20 le puede pegar granizo, 10 le puede pegar una helada, digamos que van a producir menos. Entonces la productividad general por hectárea puede ser que disminuya. Excelente, Gianluca. Sí, hay un economista que estudió mucho eso, lo que es el rendimiento decreciente de la tierra, que era David Ricardo. ¿Está bien? David Ricardo lo conocen o no. Los tres clásicos, Smith, Marx y David Ricardo. David Ricardo, Gianluca, demostró un poco lo que vos decís. Ustedes, la mayoría, están por la zona de Luján, ¿o no? O Ruta 5, por ahí, viven por ahí. Bien, los campos más cercanos, yo no soy ingeniero agrícola, pero por lo que uno leía una vez, por ejemplo, los campos de Luján, Zárate, Mercedes, la tierra, con todo el resto de los factores constantes, es más productiva que la que tenés en Trenquelauquen o que tenés en Villegas. Es todo Ruta 5, ¿está bien? Ustedes deben conocer casi todos y todas. Y es lo que vos decís, Gianluca, la productividad de la tierra en Luján, Mercedes, es más alta que la de Trenquelauquen o de Villegas. De ahí viene el diferencial de la renta. Eso lo estudió David Ricardo. ¿Se entiende? Porque David Ricardo estudiaba cuál es el último campo productivo que entra al mercado. Los que son más productivos que ese van a tener una renta extraordinaria. ¿Se entienden? Porque piensen que el campo de Villegas, si produce y exporta, quiere decir que el campo de Luján o el campo de Mercedes van a poder hacer lo mismo, incluso van a tener una renta superior. ¿Se entiende lo que es el concepto? Eso porque la tierra es muy fértil, que es un poco lo que decía Gianluca. Suponiendo todo constante, ¿no? Mano de obras, maquinaria, etc. Seguimos. Cournot. Los que después estudiamos economía, hay muchos modelos y teorías que están basadas en todos estos apellidos. Lamentablemente verán que en su momento eran todos hombres, pero por suerte hoy en día cada vez hay más mujeres que hacen ciencia económica. Pero bueno, acá estamos muchos siglos para atrás. Cournot es el primero que introdujo mucho el cálculo matemático. Llegamos a ver con ustedes, ¿se acuerdan que les decía? Yo me mezclo también con las clases que tengo en quinto año de una secundaria. Llegamos a ver, ¿no? Esto que dijimos, estos modelos son ahistóricos, ¿está bien? Como no contemplan el estado de las cosas de una visión histórica y buscan mucho más como hacer ciencia más pura o más dura, obviamente los defensores de la economía neoclásica, por eso introducen mucho la matemática, ¿está bien? Como que buscan darle más un carácter como más objetivo. Por eso siempre van a ver que todos estos modelos de estructura de mercado en general están graficados, ¿está bien? Y todo lo que va ocurriendo. Como que buscaban que fuera una ciencia más empírica, ¿está bien? Más como la física, más como la química. Y no contemplaba una visión histórica, ¿está bien? Todo lo que era economía neoclásica toma mucho más la matemática. De vuelta, todo esto no se preocupen, no lo vamos a evaluar. Esto para que ustedes lo puedan entender y para que tengan un marco general, ¿está bien? Y fíjense que mismo se animan a... Estos fundadores de la economía buscaron generar leyes, ¿está bien? De la misma matemática. O sea, imagínense cómo creían en que la economía se podía matematizar, ¿está bien? De hecho, hoy en día si uno estudia una carrera de economía en universidades públicas y privadas, tiene muchísima matemática, ¿está bien? Por eso siempre le digo, esa es toda la corriente que viene más de la economía neoclásica. ¿Bien? Si uno tuviera una visión más marxista o más histórica de la economía, justamente le va a dar mucho más importancia a ciertos hechos históricos, a los diferentes contextos socioculturales, y no va a buscar tanto racionalizar y matematizar lo que es la economía, ¿se entiende? Por eso se desarrollaron modelos de comportamiento de las empresas. Lo que vamos a ver de los consumidores y las empresas son modelos de comportamiento, ¿está bien? Eso sirven para analizar después en los mercados cómo pueden funcionar las cosas. Se lo dije esa primera clase, todo lo que es la maximización de las empresas, que vamos a ver con teoría de los costos, con economías de escala, con costos variables fijos, van a ver que no es que es real, es un modelo, pero a usted le va a servir mucho para agilizar la cabeza, y el día de mañana cuando hagan análisis de costos o análisis costo-beneficio, estos instrumentos le van a servir muchísimo, ¿está bien? Y bueno, y Cournot desarrolló lo que es el modelo de monopolio y duopolio.
que las estructuras de mercado actuales, en la economía capitalista actual, tienen muchísimo de esto, ¿está bien? ¿Quién recuerda un monopolio que tengan ahí, o algún duopolio, que hay dos empresas en el mercado? ¿Se le viene a la cabeza alguno? Históricamente se me viene Standard Oil a la cabeza, que era el ejemplo que siempre usan de monopolio. En Argentina, ahora, o a un duopolio, en los lugares donde ustedes viven. ¿Se les ocurre? ¿Cuáles son los servicios básicos que en general los ciudadanos tenemos que acceder? En general son muy poquitas empresas. Incluso, si no me equivoco, hay ciudades y pueblos más chicos donde hay una sola empresa prestadora. ¿De qué servicios Telefónica. estoy hablando? Sí, Edesur y Edenor, exacto. Metrogas. ¿Nicolás está hablando? Sí, tengo problema con la cámara. Tranquilo, Nicolás. Gracias. Sí, en general piensen que muchos de los servicios básicos, electricidad, vieron que a veces en el pueblo tenés una sola cooperativa de electricidad, o donde vos estás en una ciudad más grande, tenés dos prestadoras, ¿está bien? De lo que podría ser agua y cloaca, de lo que podría ser electricidad, de lo que podría ser otro servicio, mismo gas natural. ¿Alguien recuerda? Después lo vamos a ver cuando veamos estos modelos en profundidad. ¿Por qué tiene sentido, por ejemplo, por qué puede tener sentido que haya una sola cooperativa de electricidad en un pueblo y no haya 5 o 10, que podría ser más parecido a un mercado de competencia perfecta? ¿Por qué creen que está bien que haya un monopolio ahí? Por la cantidad de gente que es poca, entonces el consumo no es tan elevado. ¿Podría ser por eso? Bien, No sé algo, si viene pero por ese piensen, lado. pero piensen que hay ciudades muy grandes, donde también vieron que tenés una o dos prestadoras nomás. Piénsenlo. Ustedes en general, me equivoco, la mayoría de los servicios que tienen, sospecho que no tienen otra opción. De electricidad, agua, no hay. Estoy diciendo bien. Bien. ¿A se le ocurre por qué? Bueno, tranquilo. Tenés el micrófono apagado. Ahí está, perdón. Piensen que son mercados donde la inversión inicial, por ejemplo, esa inversión que después van a ser costos fijos, se van a ir amortizando a lo largo de los años, como puede ser una autopista también. Son altísimos, ¿está bien? Uno para hacer toda la red eléctrica, o mismo todos los caños de desagüe cloacal, pluvial, etcétera, son grandes inversiones. Entonces piensen que no tiene sentido, si vos dividís mucho el mercado, va a ser, o sea, son empresas que tienen economías de escala, ¿está bien? Te conviene claramente que una sola empresa lo haga. Si cada una se divide, sale carísimo, ¿está bien? Piensen que incluso para que a vos te llegue la electricidad, tenés que tirar cables, todo, o mismo agua y cloaca. Si vos tuvieras 3 empresas que te pueden ofrecer eso, tendrías 3 caños de cloaca o de desagüe pluvial o de electricidad, ¿se entiende? Es poco eficiente. O piensen cuando pasa con un aeropuerto, pasa lo mismo. En general la licitación se le da a una sola empresa. No hay 2 o 3 aeropuertos pegados. Son inversiones monstruosas, ¿se entiende? En general, muchos de los mercados donde hay una inversión inicial muy alta van a tender a ser mercados mucho más concentrados. Y viceversa. Llegamos a hablar algo, ¿quién se le ocurre un mercado de competencia perfecta del otro lado? Lo más parecido en la realidad. ¿Cuál puede ser? Hemos hablado algo, creo que en la primera clase uno de ustedes comentó un ejemplo. ¿Qué empresa argentina no para de crecer que es gigante? Y que uno cuando va a comprar tiene 1000 oferentes y 1000 demandantes. Mercado Libre. Exacto. ¿Está bien? No la empresa en sí, porque de hecho las empresas que prestan ese tipo de plataformas no son tantas, y de hecho es un mercado más concentrado, pero piensen que cuando están interactuando oferentes y demandantes,
vos tenés que comprar, yo compré el otro día una bombita acá que tengo que comprar para la presión de agua y tenés 1000 opciones, ¿está bien? Fíjense que ahí tenés muchísimos oferentes y demandantes, ¿está bien? Fíjense que no hay ningún costo de entrada. Para el que quiere vender es inscribirte, sacar un par de fotos y lo publicás. Y para el que compra es tener un usuario, ponés en el buscador de Mercado Libre y buscás el producto. ¿Se entiende? Fíjense que mercado rápido, ágil y sin costos. Obviamente el que vende paga un pequeño porcentaje después al Mercado Libre. Pero ven que es lo contrario. O sea, infraestructura eléctrica, por ejemplo, o de desaguates cloacales es lento, mucha guita, y es mucha infraestructura, es muy pesada. Tenés que amortizar todo eso, ¿está bien? Y viceversa, el otro es un mercado rapidísimo. Vos sacás 2 fotos, como que piensan que todo el mercado que interactúa, por eso muchos de los startups vinculados a e-commerce, lo que te dicen es que por más que las empresas son gigantes, que también eso sí es cierto, que puede haber un tema por la comisión que cobran, es verdad que piensan que democratiza mucho lo que es la producción y el consumo. ¿Está bien? Piensen que hoy en día vos te metés, y es increíble eso. Vos buscas un libro y tenés 1000 opciones de ese libro usado y nuevo. Como que se parece mucho más a un mercado de competencia perfecta eso. ¿Se entiende? Y el que te lo sube un poquito más alto, un bien homogéneo, no le va a comprar nadie. Porque el al lado ve que hay un libro que sale un poquito menos. Entonces, uno podría pensar que, sobre todo productos homogéneos en Mercado Libre, el precio que se termina poniendo es bastante competencia perfecta. Piensen que si ustedes quieren vender por Mercado Libre un auto usado, de hecho, mismo cuando tengas que publicarlo, vas a tener que relevar a cuánto se vende ese modelo y ese año. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, seguimos. ¿Ven cómo tiene mucho que ver todo con todo y todo lo que vamos a ver durante la materia? Piensen que el startup de e-commerce puede ser un duopolio, por ejemplo, un Mercado Libre. No sé bien cuántas hay acá jugando. Pero la interacción de oferentes y demandantes a través de esta plataforma con un producto homogéneo, que no puedes diferenciar marca, podría ser un motor, no sé, una ropa sin marca, una remera lisa, blanca, tradicional, va a ser muy parecido a un mercado de competencia perfecta. Recuerdan que, por ejemplo, si uno va a un mercado central, eso es parecido, ¿está bien? Tenés muchísimos productores que te venden ahí y están compitiendo por precio todo el tiempo. ¿Está bien? O cuando uno va a una feria presencial, en un pueblito turístico o en una ciudad, si los feriantes no se pusieron de acuerdo, que podría pasar, pero si el mercado está abierto no debería suceder, esos precios también son bastante competitivos, ¿se entiende? Porque si ves una artesanía de una olla de barro y hay otro vendiendo al lado, si te quiere cobrar un precio más alto, el al lado lo va a bajar para sacarle al cliente. Seguimos. Y Jules Dupuit dicen que fue el primero en relacionar la utilidad marginal con la curva de demanda. La utilidad de cada bien depende de la cantidad que consuma el mismo, dado el precio que haya en el mercado. El precio es igual a la utilidad marginal, o sea que el consumidor mira el precio igual a su utilidad marginal, que viene la necesidad menos apremiante que se viene a ese precio. Del modelo de monopolio, desarrolló ideas de discriminación de precios, considerando el excedente del consumidor y del productor. Esta es una cosa más importante de lo que vamos a ver en la materia, que están en esa frase al final. Vieron que yo les mostraba, ¿se acuerdan que yo les dije, si me creen, que en la curva de demanda todos estos consumidores están dispuestos a pagar un precio mayor, pero el precio de cierre de mercado es el A? Entonces todos estos consumidores demandantes hubiesen pagado más que PA, desde PA hasta PD. Mientras más subiese el precio, más se van, ¿está bien? Pero incluso al final tenés PD. ¿Qué pasa si una empresa sabe esto y tiene poder de mercado? Si ustedes fueran un monopolio y saben esto, ¿qué tratarían de hacer? Estoy yendo casi al final de la materia, pero está bueno que todo lo relacionamos con todo y lo vamos a entender mejor. Si ustedes fueran un monopolio y saben que tienen 10 consumidores que les compran la electricidad, y sabés que hay consumidores que están dispuestos a pagar distintos precios, ¿qué tratarían de hacer? Bajo la producción. Bien, ¿por qué? Nicolás.
Una sola te tiro, dos no. Está muy bien lo de bajar la producción. Está Porque muy aumentaste el bien. precio. Eso es lo que vamos a ver. Sí, lo que hace Monopolio, como primera iniciativa, ahora no quiero marearlos, efectivamente produce menos que la cantidad competitiva, porque sabe que le conviene tener un precio un poco más alto. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver después. Eso es la primera instancia, que el mercado de monopolio termina produciendo menos que la cantidad de monopolio, que su compañero dijo bien, que la cantidad de competencia perfecta. Pero además, si el monopolio puede, ¿qué trataría de hacer? Cobrarle a cada uno lo que está dispuesto a pagar. Eso es discriminación de precios. ¿Está bien? Es un concepto muy importante. Ustedes el día de mañana también podrían... Yo me acuerdo de una empresa social que una vez conocí, muy interesante, que exportaban afuera, creo que eran pan dulce, o le vendían hacia ventas corporativas. Entonces el precio de ese pan dulce como que estaba discriminado y lo cobraban mucho más caro. ¿Está bien? Porque sabían que esos clientes lo podían pagar más. Y con ese precio, bastante más alto, hacían subsidio cruzado y producían un pan a un precio popular, que estaba por debajo del costo incluso, en la zona donde laburaba esta organización. ¿Se entiende? Tenía precios diferenciados. Tenía un precio para lo que es el mercado, que podía pagar mucho más, y ahí tenía una rentabilidad mucho más alta, y el precio en la zona popular donde laburaba esta empresa, vendía el pan baratísimo, incluso por debajo del costo, si mal no recuerdo. Eso lo podía sostener porque subsidiaba parte de ese producto con la renta más alta que tenía con el pan que le vendía a grandes empresas, ¿se entiende? Es como Es si fuera que como, esta parte de la curva decís, che, yo tengo gente de afuera y grandes empresas que están dispuestas a pagar un precio superior. Esto igual no era un monopolio, pero para que entiendan el concepto. Entonces, a eso les cobras un precio superior y al resto les cobras un precio más bajo. Es ¿Por qué como en un lo que mercado hacen los... Ay, perdón, no te quise interrumpir. No, no, sí. Que es como lo que hacen las empresas de cable, por ejemplo, que tienen muchos diferentes precios, aunque tengas el mismo, por ejemplo, no sé, los mismos canales y todo, y que si vos peleas por un precio más bajo, te lo van bajando, digamos. ¿Tienen que ver con eso también? Rocío, espectacular. Estás aprendiendo de microeconomía. Exactamente. Piensen que es exactamente lo que dijiste. Las empresas de cable, que son duopólicas, en general ponen precios que están por encima de lo que en un mercado de competencia perfecta cobrarían. ¿Vieron? No sé si alguno lo ha hecho. Yo cada tanto lo hago, una vez por año. Si llamás y decís que te vas, te bajan el precio. Te renegocian. Las ¿Y compañías cuál es? telefónicas Con también. el celular hace eso. Exacto, exacto. Celular, cable. Es lo que dijo la compañera, ¿se entiende? Ese precio es de un mercado poco competitivo. Y en general cuando te pasa eso decís, bueno, me estuviste cagando un año y medio. ¿Está bien? Es excelente el ejemplo que puso su compañera y efectivamente es así. Y de hecho ahí, eso lo vamos a ver cuando veamos duopolio, cómo las empresas se coordinan para cobrar un precio más parecido a un precio monopólico. Y de hecho, muchos estados se meten a regular eso. ¿Está bien? Piensen que el mercado, mientras menos competitivo sea, tiene más sentido que el estado se meta a regular. Y viceversa. Un mercado, mientras más competitivo sea, supuestamente son los mismos productores y vendedores los que van a nivelar ese precio. ¿Está bien? Si el estado se metiera ahí, uno podría suponer que puede ser una situación menos eficiente. Vale, espera un segundo. Me están llamando. Ya vuelvo, ¿eh? Perdón que me estaba sonando el teléfono. Bueno, seguimos. Mientras vayamos viendo todos estos temas, como dijo la compañera recién, traten de pensar esto, ¿no? Bueno, ¿en qué mercados el precio está muy fijo y es una sola empresa y uno va a suponer que hay un precio mucho más monopólico? ¿Dónde son los mercados donde yo como consumidor si interactúo sé que es mucho más competitivo? ¿Bien? Porque piensen que ustedes el día de mañana, si están trabajando en una empresa o quieren tener su propio emprendimiento, es fundamental que entiendan las estructuras de mercado a las cuales se van a vincular. ¿Está bien? Seguimos. Bueno, terminamos con los pensadores.
pasamos para no marear. ¿Ven? Esto es lo que vimos, este gráfico lo vamos a traer siempre. Una condición necesaria es que este año, que este cuatrimestre se vayan como entendiendo esto y que les dé confianza. Y si alguien después quiere seguir estudiando estos temas o termina trabajando, por lo menos que pueda manejar bien lo que es la oferta y la demanda en un mercado competitivo. ¿Está bien? Recuerden lo que dijimos, curva de demanda con pendiente negativa. ¿Quién se anima a explicarme? Ya pueden seguro, después de la clase anterior y esto que vimos recién, ¿por qué la pendiente de la curva de demanda es negativa? ¿Quién me lo explica? Con ejemplo de consumidores. ¿Quiénes están acá? ¿Quién está acá? ¿Y quiénes están acá abajo? ¿Recuerdan por qué tiene pendiente negativa? Porque si había menos cantidad de un producto se iba a revalorizar más, ¿no es cierto? ¿Fiorella? Sí, yo. Bien, piénselo desde el punto de vista de la utilidad del consumidor. Recuerden, ¿cuál es el objetivo de los consumidores? Maximizar utilidad. ¿Está bien? Acá están los consumidores que más utilidad les reporta este bien. Esto es una pregunta de evaluación, y yo le digo, ¿por qué? Explíquemelo. ¿Y por qué estos consumidores de acá? Miren, acá está ¿cómo se llama? La variable precio. Acá si uno corta, todos estos consumidores a este precio lo hubiesen consumido igual, ¿está bien? Acá tenés los consumidores que la utilidad de ese bien es superior al precio de equilibrio, ¿está bien? Piénsenlo intuitivamente que siempre el que cierra el precio es el consumidor que está dispuesto, la utilidad que le da a este consumidor. Ven que hay 8 consumidores acá, ¿no? Ven el 8 acá en cantidad. El octavo consumidor, la utilidad que le da es igual al precio que pone la empresa. La pizza 300 mangos, el consumidor le reporta 300 unidades de utilidad. ¿Está bien? En cambio, todos los anteriores consumidores, lo que supone acá es que esa pizza le reporta más que 300 de utilidad. ¿Lo ven? Y acá abajo están los que no les gusta tanto la pizza, pero te la comen. Si la vendés muy barato, te la compro. ¿Bien? Oferta no me voy a meter ahora para no marearlos. ¿Estamos ahí? ¿Lo ven eso? Esto es muy importante, pues vamos a tratar de ir entendiendo sobre todo lo que es la curva de demanda, porque la oferta es un poquito más complejo. Eso lo vamos a ver en la segunda parte. Y acá está, ven, para que me crean. ¿Ven lo que les digo? Todos estos consumidores al precio de cierre, acá se produce el excedente del consumidor. ¿Lo ven? Esto cuando uno ve a un economista bien liberal que está obsesionado con la eficiencia de los mercados, te va a decir siempre eso. Si mirá, si el mercado es competitivo, el precio de cierre de ese mercado que garantiza cantidades ofrecidas y demandadas, para muchos consumidores va a ser, o sea, es un precio inferior del que hubiesen pagado. ¿Está bien? Por eso es que le reporta tanta utilidad. ¿Lo ven? Les voy a dar un ejemplo concreto de esto, de dos cosas con lo que dijo la compañera antes, de diferenciación de precios y la realidad. Muchas veces cuando vienen extranjeros al país y van a un restaurante con buena carne, una buena parrilla, cuando consumen acá en Argentina, en dólares o euros o sus monedas, dicen, es baratísimo. Porque en sus países en general la carne tan buena y al precio que hay acá, les parece baratísimo. Entonces, esos serían consumidores que están acá arriba, ¿ven? Más allá del tipo de cambio y que les rinde mucho mejor, no sé, a un japonés o a un finlandés o a un alemán venir acá. Digo, para ellos es muy barata la carne acá, ¿está bien? Entonces, ellos estarían en este mercado acá arriba. ¿Lo ven eso? ¿Se entiende? Claramente, personas que les guste la carne vacuna y que valoran un asado. Entonces, para esas personas el excedente consumidor es altísimo. Cuando en general, si uno tiene la suerte de viajar a un país que es más barato, a mí me tocó ir en el 2013 a Bolivia, no me olvido más, y la moneda argentina, como era mucho más fuerte que la boliviana, todo lo que comprabas, la utilidad que te daba, uno tenía la sensación que era muchísimo más alto de lo que pagabas realmente. ¿Se entiende? Ahí era más por el tipo de cambio también.
No tanto porque Bolivia tuviera mayor condición productiva en ciertos bienes que acá. Argentina, además del tipo de cambio, es competitiva y es barata la carne que produce para el mundo. ¿Se entiende? Porque Argentina tiene ventajas competitivas naturales ahí, claramente. ¿Lo entendieron con el ejemplo? Entonces, claramente, para un extranjero, un asado argentino, en una parrilla, puede ser de Luján, puede ser de cualquier lugar buena, le va a parecer barato. ¿Está bien? La utilidad que le reporta es muy alta. Por eso, con lo que dijo la compañera antes, piensen que si el dueño de la parrilla fuera vivo, por ejemplo, o viva, quizás podría buscar diferenciar el precio. ¿Se entiende? No sé, abre los miércoles para extranjeros y les hace un show de tango con folclore y les va a cobrar mucho más caro. Pero ahí sabe que ellos están acá arriba, ¿entendés? ¿Lo ven? Seguramente va a ser difícil sentar juntos, si es gente del país con gente extranjera. ¿Vieron cuando uno, por ejemplo, por lo que he leído, si vas al, creo que hay varias partes del sur, no sé si alguno es de zona sur del país o tuvo la suerte de ir a esquiar alguna vez, por lo que leí supuestamente tenés pases distintos, ¿está bien? Para los argentinos y para los locales es más barato que para los extranjeros. Eso también es una diferenciación de precio. Es el mismo bien y servicio. ¿Lo ven? O con parques nacionales pasa lo mismo. Me parece que los extranjeros pagan diferente. Eso es otro ejemplo de una diferenciación de precio. ¿Lo ven ahí? Los parques nacionales sí pagan diferente. Exacto. Y piensen que en muchos lugares eso, para mucha gente, para el turista no le gusta mucho eso tanto, ¿viste? Porque sentís que te están cobrando más. ¿Está bien? Bueno, ahora nos vamos a meter en la teoría en la demanda del consumidor. Ya empezamos como la parte más de los temas. Esto era todo más como generalidad para que ustedes tengan el marco. Recuerden, curva de demanda pendiente negativa, tiene que ver con la utilidad que le reporta a los consumidores, ¿está bien? Todos los consumidores que están por arriba del precio de cierre del mercado, su utilidad es superior al precio, por eso se produce este excedente del consumidor. Bien, ¿alguna vez vieron este grafiquito? Ahí en la zona que puede ser esto, piezas de pan, litros de leche. Vemos una recta y vemos unas curvitas. Estas son curvas de utilidad. ¿Qué creen que es esto? ¿Quién se anima? Esta recta que ven acá, después la vamos a estudiar, es la famosa restricción presupuestaria, ¿está bien? ¿Cómo se lee? Sí, mirá, todo el presupuesto que tiene este consumidor, si lo destina en litros de leche, va a poder comprar esta cantidad, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, si el litro de leche sale 10 pesos y tiene 100 pesos, acá va a poder comprar 10 litros de leche, ¿está bien? ¿Lo ven eso? Y viceversa. Si el pan vale 5 pesos y tiene 100 pesos, va a poder comprar 20 piezas de pan. ¿Por qué creen que es muy intuitivo que el consumidor no se va a comprar todo litro de leche y nada de pan o viceversa? ¿Por qué creen que en general el consumidor va a buscar un punto intermedio? ¿Por qué creen? ¿Se entiende la pregunta? Ustedes, por ejemplo, ¿cómo? ¿Por la utilidad? Bien. ¿Y qué más? ¿Por qué, Nicolás, crees? Por la utilidad. ¿Qué pasa si compro 10 litros de leche con lo que dijimos arriba de la utilidad decreciente? ¿Tiene sentido que compre 10 litros de leche por semana, por ejemplo? O quizás me conviene comprar, si tengo 2 pibes, no sé, 4 litros de leche y 8 piezas de pan. ¿Está bien? Es raro que un consumidor, en general, vamos a buscar diversificar de los bienes que queremos comprar. ¿Está bien? Piensen que mismo cuando la gente va al supermercado, no es que compra, no sé, 50 botellas de una gaseosa y nada de pan, ¿está bien? Y eso tiene que ver con la utilidad que le va reportando, ¿está bien? Obviamente, mientras más esencial el bien, o mientras más cantidad de ese bien necesite, seguramente esta decisión del consumidor va a estar más acá. Si acá fuera litros de leche y tiro cualquier cosa, esparcimiento, por ejemplo,
y uno estuviera viendo los ingresos de una familia, de un sector popular, seguramente quizás no asignen nada acá o muy poquito acá, ¿está bien? Porque su restricción presupuestaria no le permite, ¿está bien? Tiene pocos ingresos y va a consumir sobre todo lo que son bienes esenciales para la vida. ¿Se entiende? Si un consumidor tiene un buen poder adquisitivo, seguramente lo que va a determinar los litros de leche y las piezas de pan va a ser su uso y costumbre con la cantidad de leche que consuma. Si come cereales con leche, seguramente va a consumir bastante. Si usa mucha leche para cocinar, etc. ¿Se entiende? Y pan, lo mismo. Si ese hogar come pocas harinas, por diferentes motivos, porque no pueden, porque no le gusta, porque quieren cuidarse a nivel salud, dieta, etc., quizás pan compre muy poquito. ¿Está bien? Piensen que esto depende muchísimo de cada consumidor, ¿está bien? Teoría subjetiva del valor. Si yo le doy a cada uno ahora en la clase, le doy 1.000 pesos por mes para que compren leche y pan, seguramente ustedes tomen todas decisiones distintas. ¿Se entiende? ¿Lo ven eso? Sí, sí. Perfecto. Esto después, a los que les gusta un poquito de la matemática, igual acá tenemos ingenieros, así que sé que cierta facilidad o futuros. Esta es la famosa restricción presupuestaria, que es la recta. ¿La ven? Y estas son las curvas de utilidad del consumidor. Esto es lo menos intuitivo de todo lo que vamos a ver. ¿Está bien? La curva de utilidad lo que te dice es que el consumidor esté parado acá, o acá, o acá, le da la misma utilidad. ¿Está bien? Después cuando lo lean en el libro. Si el consumidor está en I1, le da lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Miren, para este consumidor consumir 8 litros de leche y 3 pedazos de pan le da exactamente lo mismo que consumir 3 de leche y 6 de pan. ¿Se entiende? Que ahí juegan. ¿Qué juega acá? ¿Por qué creen que acá, miren esto, acá las piezas de pan, miren acá, ya leche, miren esto, cuando llega acá el litro de leche, esto es muy importante, miren esto, en esta curva de diferencia, cuando llega a este punto, supónganse que son dos sachets de leche, miren esto, el consumidor se vuelve rígido, miren esto, si le da más piezas de pan, no está dispuesto a resinar leche, ¿lo ven? ¿Ven esta parte de la curva? ¿Por qué creen que se pone así rígido el consumidor? ¿Qué pasa ahí? Te dice, mirá, te doy 6 de pan, bien, 2 de leche. Che, te doy 8 de pan, 2 de leche. Se clava ahí. ¿Por qué creen que la curva toma esta forma acá y se vuelve casi como una recta acá? ¿Ven? Horizontal. ¿Qué está pasando con el consumidor acá? El mínimo de leche que quiere, digamos, o que necesita. ¿Quién habla? ¿Florencia? Sí. Exacto. ¿Está bien? Tiene que ver con dos cosas. Miren esto. Respuesta de parcial, pero para que ustedes piensen, ¿eh? Primero podrían decirme, mirá, es un bien elemental para la vida, entonces esa familia o ese consumidor, esa leche es un bien básico. O sea, lo va a consumir igual porque necesita para sus nenes. O sea, lo podemos considerar como un bien esencial. Y lo segundo, ustedes podrían decir, y además por la teoría de la utilidad marginal decreciente, ¿qué pasa? Las dos unidades iniciales de estos litros de leche le dan muchísima utilidad, porque no puede comer los cereales o no puede cocinar o no puede hacer el café con leche, ¿lo ven? En cambio, las otras unidades de leche las va a usar para hacer una torta, para tener por las dudas, para lo que fuera. ¿Se entiende? Entonces van a ver que las curvas de utilidades se achatan. Miren como algo tan loco como esto, de repente les empieza a dar como formación económica. Así, che, el consumidor en general, con bienes normales y siendo un consumidor promedio, con dos bienes parecidos, en priorización se te va a parar más en el medio, ¿está bien? Y en general es raro que esté dispuesto a ceder como un bien cuando ya está consumiendo mucho del otro. ¿Ven? Acá cuando le dijiste 6 pedazos de pan y le ofreces 2 más, el consumidor dice, ¿para qué? Lo tiene que frizar, porque se le pone feo. Entonces no está dispuesto. Y la leche no la quiere ceder. Y fíjense que en el medio
hay como un efecto de sustitución mucho más parejo, ¿ven? Acá el consumidor está dispuesto a ir negociando, ceder uno para poder consumir más otro. ¿Lo ven? ¿O los mareé? ¿Más o menos vamos? Sí, sí. Perfecto. Después, acá empiezan a ejercitar, tienen hasta ejercicios en el libro. Esta es la famosa restricción presupuestaria. Estoy viendo los que veo ahora en la cámara, Yelen, Nicolás, Gianluca y Rocío. Estos serán los ingresos que ustedes pueden generar mensualmente. ¿Está bien? Y o sus padres o madres o familiares los ayudan, o los que ustedes generan de forma individual. Ustedes todos los meses tienen una lógica así. Hasta pueden jugar con los bienes que más gastan. ¿Está bien? Y a todos nos ha pasado eso, decir, che, de repente tuviste que comprar mucho más alcohol en gel, quizás que es un bien que ni consumías, y tuviste que sustituir por otra cosa, se los aseguro. El alcohol en gel, de repente, la utilidad marginal era muy alta, porque pasó a ser una cuestión esencial casi de vida. ¿Y cuáles creen que son los bienes que seguramente sustituyeron ustedes, o todos, cuando tuvimos que comprar ese alcohol en gel? ¿Cuáles son los bienes que dejamos de consumir? O las cantidades de esos bienes. Gianluca. Lo menos necesario. No sé, por ejemplo, Bien. iba al súper y no me compraba un chocolate y me compraba un gel. Sí y no. En términos de este modelo Gianluca, vos podrías decir los que menos utilidad te está reportando. ¿Se entiende? Piensen que puede haber un bien, siempre y cuando estamos hablando de cierto nivel de ingresos para poder cubrir la canasta básica, ¿no? La respuesta podría ser eso, Gianluca. Uno dice, bueno, si son ingresos como de una familia o de un hogar que está más en la subsistencia, ¿está bien? Seguramente sustituyó por lo menos esencial. Si es un hogar o una familia que tiene un poder adquisitivo más del sector medio, seguramente sean los bienes que menos utilidad le daban. Porque piensen esto, el bien puede no ser esencial o no puede ser básico, para la persona le puede dar mucha utilidad. Les doy un ejemplo, la gente que fuma tabaco, ¿está bien? No es un bien esencial para nada, de hecho te perjudica la salud, pero mucha gente no te va a reemplazar nunca el tabaco por el alcohol en gel. ¿Se entiende por qué? Porque le da mucha utilidad. ¿Lo ven eso? Eso pasa mucho en los consumidores. ¿Por qué es tan importante para ustedes como futuros ingenieros e ingenieras? Porque piensen que siempre, ante cambios de contextos en los mercados, como pasó con la pandemia ahora, los consumidores van a cambiar mucho sus decisiones. Y vean, y fíjense, que muchos de los consumidores en la pandemia resignificaron productos que consumían, como le dije antes, el ejemplo de la naranja, que a mí me impresionó apenas arrancó la pandemia, que la verdulería subió casi el doble, porque se corrió la bola que la vitamina C te fortalecía, ¿está bien? Después creo que eso pasó. Y el alcohol en gel claramente, objetivamente, fue un bien que se empezó a demandar mucho, ¿está bien? Más o menos estamos, esto después mírenlo, sobre todo lo que es restricción presupuestaria, esto es una ecuación lineal, ¿está bien? Esa recta que ven ahí es I, ingreso es igual a P, a PL, que es el precio del litro de leche, por XL, que es la cantidad de litros de leche que usted quiere consumir, más PP, que es precio del pan, por XP, precio por la cantidad de pan. ¿Qué pasa? P por Q más P por Q tiene que darte 100 pesos. Lo que ustedes hacen cuando van al súper. Si vos tenés 10.000 pesos al mes para poder gastar en alimentos, lo que compre de alimentos tiene que dar 10.000 pesos. ¿Está bien? Por eso van a ver que eso es ingreso igual al precio por cantidad más precio por cantidad. Vamos hasta acá más o menos. Esperen que... ¿Estamos? Hasta acá no se preocupen, porque lo que les traje fue como los conceptos fundamentales de esta parte que vamos a ver, los van a ir internalizando y los van a entender cuando nos metamos en los modelos. ¿Está bien? Pero para aquellas personas que les guste la materia o que les pase un tema copado, a mí me gusta más que veamos todo interrelacionado y no todo tan lineal. ¿Está bien? Entonces fíjense cómo todo tiene que ver con todo. ¿Está bien? Ahora nos vamos a meter en la demanda del consumidor. Yo creo que la parte que más les va a entretener es la parte de la oferta, ¿está bien? Que es más desde el punto de vista de la empresa. Pero la demanda del consumidor también está bueno entenderla, sobre todo para la interacción en los mercados.
Acá no es tan entretenida porque piensen que acá se supone como lo que no pasa en la realidad, que los consumidores tienen información perfecta, que el bien es homogéneo, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Y en la realidad no sucede eso con los consumidores. Bueno. Vámonos más. Preguntas para ustedes. Hablé mucho hoy. ¿En qué mercados creen ustedes que pueden incidir más en el precio de las cosas que compran? La calidad puede ser del producto. ¿Cómo? Lo que puede influir en el precio de un producto, la calidad puede ser. No sé si va para ese lado. Perdón, ¿de la primera o la segunda, Marina? En la primera, perdón. Perfecto. ¿Vos decís quedó en cuenta? Bien. Calidad de producto. Bien. ¿Qué más? Cuando ustedes van al súper del barrio, al supermercado más grande, ¿qué creen que tienen en cuenta los consumidores a la hora de comprar bienes y servicios? Sus necesidades. Bien. ¿Qué más? ¿A alguien le gusta mirar precios y compara mucho? Sí, también comparar precio con cantidad, por ejemplo, de unas galletitas, que una traiga, no sé, como peso neto 100 gramos y te sale 20 pesos y después las comparás con un paquete más grande de la misma galletita y si te sale 35, vos decís, bueno, pero llevándome 2 de 100, me llevo la misma cantidad, por así decirlo, vos ver eso, precio, ¿Ofertas? cantidad. Sí, capaz no está explícito como una oferta, pero si vos decís, bueno, me llevo 2 de este o me llevo el paquete más grande, ¿qué me conviene? En ese sentido. Bien. Gracias, Ayelen. El packaging también. El packaging, Fiorella. Bien. En estos modelos van a ver, en el mercado de competencia perfecta y el resto, van a ver que en general, perdón, hay uno que sí más adelante, en competencia monopolística sí vamos a tener, y oligopolio. En el mercado de competencia perfecta no tenés diferenciación de producto, ¿está bien? Entonces, vía packaging o vía calidad de producto no tenés diferenciación. Entonces, ¿cuál es el factor que más vamos a estudiar, que se da en la realidad, es los bienes sustitutos o complementarios? ¿Está bien? De ese bien. Que a la hora de comprar nosotros sí lo miramos. ¿Cuál es un bien sustituto del café? El té. ¿No? Exacto. Para un consumidor que le gusta el café y el té lo podría hacer. Perfecto. ¿Está bien? En estos modelos vamos a analizar mucho y vamos a empezar a mover curvas ahí en el mercado. ¿Está bien? Y un bien complementario que es... ¿Cuál es un bien complementario de un auto? Una moto. Un bien complementario de un auto, una moto. Lo veo difícil. Diría que más sustituto para una persona que le gustan ambos. El combustible. Exacto. Perfecto. ¿Por qué? ¿Cuál es la esencia de un bien complementario? ¿Qué quiere decir? Que aporta, o sea, que te da algo, porque puedes tener el auto, pero si no tenés combustible no te sirve. Exacto. Son bienes que en general el consumo de ese bien está relacionado a otros bienes. ¿Está bien? Si el precio de la nafta sube de forma exorbitante, porque el petróleo pegó un salto internacional por una crisis de los países que producen, de la OPEP, seguramente, supónganse que es un salto muy grande y estable, la gente va a empezar a comprar otro tipo de autos, ¿está bien? Eléctricos, a gas, o andará más en bicicleta, o lo que fuera, ¿está bien? Si el precio de un bien complementario sube mucho, seguramente le pega en el mercado a otro, ¿está bien? Estoy pensando, por ejemplo,
aquellos consumidores que necesitaban, estoy pensando, supónganse, voy a tener un ejemplo pago, supónganse una pyme que se dedicaba a capacitar en higiene en empresas. En su curso de capacitación usaba mucho el alcohol en gel, ¿está bien? Entonces, de repente, cuando vendía ese servicio de capacitación, como le subió muchísimo uno de los bienes complementarios que usa para eso, de repente se le volvió no competitivo el precio. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Esto es muy importante en lo que es economía. Porque van a ver que no solo mirar linealmente las cosas, sino cuáles son esos sustitutos. Este ejemplo les va a encantar, miren. En Argentina, en su momento, muchas de las empresas que querían invertir en energía renovable, yo no entiendo mucho el tema, pero uno tiene que invertir en paneles y toda una infraestructura, tenés que hacer una inversión importante, podría ser en una empresa, en un hogar. Lo que decían es, si las tarifas de la electricidad están muy retrasadas y tienen mucho subsidio, si uno compara las tarifas de Argentina con Uruguay, Chile, por ejemplo, eléctricas, son como mucho más baratas relativamente, y de hecho, no digo que esté bien o que esté mal, y seguramente esté bien del lado de los derechos, ni que hablar, pero ¿qué pasa? Las empresas decían, che, para nosotros, o sea, para ninguna familia va a ser rentable invertir en esto, porque para recuperar la inversión del panel solar le puede llegar 20 años, ¿está bien? Porque ahí el bien sustituto es la electricidad en red, ¿está bien? Entonces, si ese precio está relativamente bajo, otras inversiones no son viables, ¿está bien? Entonces, si ustedes tienen que invertir en un país donde quieren desarrollar una nueva tecnología, como puede ser luz solar, van a tener que ver cuáles son los bienes sustitutos y qué tan caros o tan baratos están, ¿está bien? Si está muy barato, va a hacer que muchas empresas no puedan entrar a ese mercado, ¿está bien? ¿Se entendió por qué? Bueno, estamos por ahora, pensamos bien en sustituto. ¿Qué se anima a poner un ejemplo de cuando ustedes van a comprar, cuando hacen las compras, cuáles son los bienes sustitutos que más miran en general? ¿Cuáles son los que más comparan y a veces llevan de uno u otro? ¿Se les ocurre alguno? Una pregunta, si es un bien sustituto, puede ser, por ejemplo, no sé, el mismo producto pero diferente variedad, ¿eso sería un sustituto también? ¿O tiene que ser sí o sí producto diferente? Por ejemplo, galletitas. Perdón, no entendí la Que pregunta. Que puede ser otro producto para ser sustituto. mi pregunta es si un bien sustituto sí o sí tienen que ser dos productos diferentes, por ejemplo, no sé, una factura y galletitas, o pueden ser diferentes tipos de un mismo producto, por ejemplo, diferentes tipos de galletitas que salen más baratos entre una. Mi pregunta. Está buena la pregunta, Rocío. En general, cuando vemos los mercados, se dan ejemplos y se presupone más que son bienes distintos, ¿está bien? Que pueden ser sustitutos, como dijimos recién, café y té. De todas maneras, vos podrías definir dos mercados donde hay dos bienes que son el mismo bien, pero tienen características distintas y que efectivamente serían sustitutos entre sí. De hecho, hoy en día tenés muchos sustitutos también por marcas, ¿está bien? De repente, si ese bien que acá sería diferenciado, esa marca, de repente sube mucho el precio, vos lo terminás sustituyendo por otro. Que lo único que varía es la marca, pues es el mismo bien, ¿se entiende? Como pasa con las leches y tantos productos de primera línea, segunda y tercera, y a veces de hecho es la misma empresa la que las produce. Y cuarto. Bueno, seguimos. Acá es importante que ustedes vayan pensando qué relaciones hay entre los bienes y servicios, ¿está bien? Eso también es como muy importante a nivel microeconómico, porque van a ver que el shock en un mercado, por ejemplo, si se mueve el precio en un mercado de un sustituto, derivado, etcétera, etcétera, seguramente le va a pegar a otros mercados, ¿está bien? Como decía antes, si el precio de la nafta se va por las nubes, seguramente a la demanda de autos en el corto plazo le va a pegar.
Bueno, la elección de los consumidores en general, bajo estos modelos, está como simplificado. Lo más importante son las necesidades de ese consumidor, que sería como la base de las compras, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades objetivas que necesito para poder sobrevivir y reproducirme? Los gustos y preferencias, que eso sería toda la cuestión más subjetiva, conocimiento del producto, calidad y publicidad, educación, y siempre está sujeto a la restricción. ¿Por qué se dice educación? Porque muchas veces, ya que todos los factores socioculturales influyen en las pautas de consumo. No sé si saben, pero mismo, vos en diferentes regiones del país, a igual nivel socioeconómico, las pautas de consumo son distintas. ¿Está bien? No solo por lo geográfico, sino también por usos y costumbres. Y siempre está sujeto a la restricción. Bueno, acá hay la decisión del consumidor. Lo borro acá. El conjunto de bienes y servicios que adquiere para su consumo cotidiano es su canasta de consumo, y en ella se reflejan sus gustos y preferencias de los miembros de una familia. Piensen que lo que yo les decía que parecía poco intuitivo, en realidad es verdad que si uno ve la canasta de consumo de un hogar, lo que gasta por mes, por ejemplo, es verdad que revela mucho lo que es los gustos y preferencias. Uno podría analizar si se consumen bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas, qué tipos de productos. De hecho, te va a hablar también sobre las dietas de ese hogar, ¿está bien? Entonces, de los consumidores, uno podría decir que las preferencias se revelan, cuando uno ya ve el consumo efectivo. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto, esperen que acá se me va el curso. Le voy a dar un ejemplo muy interesante, como más económico, más de macro con micro. Miren esto. Si vos tuvieras buenas políticas públicas, por ejemplo, que garantizan el acceso a una vivienda nueva o al mejoramiento habitacional, el déficit cuantitativo y cualitativo del acceso a la vivienda en el país, muchos de los sectores medios altos, sobre todo medios que tienen cierto poder adquisitivo, si ven que hay posibilidades reales de poder mejorar sus viviendas, sobre todo con buen financiamiento, o acceder a vivienda nueva, quizás sustituyan por otro tipo de consumos como pueden ser viajes, turismo, autos, etc. ¿Se entiende? Entonces, vos justamente podés analizar, si vos analizaras las canastas de consumo del sector medio del país, podrías ver si efectivamente están accediendo a la vivienda o no, ¿se entiende? Y cuando ese hogar ve que no es posible, que no es viable, muchas veces gasta en otras cosas. Y por eso piensen que el día de mañana, si ustedes están en una empresa que gran parte del mercado es porque, por ejemplo, la clase media gasta ahí porque tiene opciones de acceder a la vivienda, si de repente salen programas de política pública para acceder a la vivienda nueva o refaccionarla, puede ser que pierdan mucho mercado. ¿Se entiende? Seguimos. Mercado de competencia perfecta, habíamos hablado algo en la primera clase, ¿no? Bueno, acá lo más importante de competencia perfecta, recordemos que es un gran número de compradores y un gran número de vendedores. Los productos son homogéneos, no tenés diferenciación de producto, con lo que decía la compañera, si vos tenés azúcar, tenés solo azúcar, ¿está bien? No tenés diferentes tipos de azúcar, diferenciados por marca, producto, calidad, etc. Por eso van a ver, como decíamos antes, que todas las comparaciones de los mercados van a ser productos homogéneos, ¿está bien? Y dentro del mercado no tenés diferenciación de producto, ¿está bien? Podría ser una manzana en un mercado central o una remera lisa blanca de algodón en Mercado Libre, ¿está bien? Libre movilidad de factores productivos. ¿Alguien sabe qué es eso?
ese supuesto en el mercado de competencia perfecta? ¿Qué implica? Bien, parece que no tenemos respuestas, no se preocupen. Libre movilidad de factores productivos, este es un supuesto muy importante porque lo que supone el mercado es que pueden salir y pueden entrar empresas sin ningún problema, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, vía señal de precios, si de repente en un mercado vos tuvieras un shock de la demanda muy grande o los consumidores les mejora mucho el ingreso y eso empieza a traccionar la demanda, puede ser que nuevas empresas entren a un precio superior, ¿está bien? Viceversa, si de repente tenés un mercado más deprimido que empieza a bajar el precio, las empresas van a poder salir tranquilas. Esto es en competencia perfecta. Van a ver en otros mercados que tenés barreras en la entrada, ¿está bien? Que no es tan fácil entrar para la empresa. Esto concretamente podría ser eso, que si un puestito, si un productor quiere entrar en el mercado central, solo implica alquilar un lugar y ya puede ofrecer. Y si ve que no es viable, lo deja de alquilar y sale del mercado. Lo mismo en Mercado Libre, que fue lo que dijimos antes. Si alguien está ofreciendo un bien, y hay muchos más, si de repente ve que el precio que se ofrece ese bien no le conviene, prefiere guardárselo como recuerdo, sale del mercado y punto, ¿está bien? Y si de repente al mes se entera que ese precio subió, y ahora dice, bueno, lo que me reporta venderlo respecto a la utilidad de la nostalgia, de algo que heredé, ahora es superior, lo vende, ¿está bien? Y después algo muy importante, que básicamente lo que va a decir siempre, que en el mercado de competencia perfecta, la información está en los precios, ¿está bien? Tanto los productores como los consumidores reaccionan ante el precio que está en el mercado o ante cambios en los precios. Acá les traía un ejemplo práctico, que siempre digo que es de lo más parecido a un mercado de competencia perfecta. Piensen que en un mercado central son dos productos bien homogéneos, de hecho todos compiten por precio. No es que dicen, no, esta banana es agroecológica, ¿está bien? En general, en los mercados centrales tenés como grandes cantidades y todos los bienes son homogéneos. ¿Está bien? ¿Cómo estamos? Pues yo me paso, son el 22, ya vamos a ir cerrando. Esto es importante. Desde la demanda del consumidor vamos a tener una ley. Y desde el lado del productor no. ¿Está bien? Cuando veamos al productor lo vamos a retomar. Desde el consumidor, la microeconomía neoclásica dice que hay una ley de la demanda, que dice que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada, considerando todos los demás factores que son constantes. Esperen que no quiero pasar. Para ir cerrando la clase, ¿alguien se imagina por qué esa ley de demanda? Algo vimos hoy, algo conversamos. ¿Por qué la pendiente siempre tiene pendiente negativa? Y para lo que construyeron estos modelos dicen que es una ley. Eso se puede demostrar. ¿Ven? Precio 20, no me demandan nada. A precio 10 me demandan 5. A precio 6 me demandan 7. A precio 0, 10. Tiene una relación proporcional, pero negativa. ¿Está bien? ¿Alguien se acuerda por qué puede ser? Parece. Dice, la demanda bajo la teoría subjetiva del valor. Los gustos y preferencias de los consumidores expresan el valor monetario que el consumidor acepta pagar por un producto. En otras palabras, la utilidad del producto de un bien determina su precio. ¿Está bien? ¿Qué dijimos para la primera unidad o las primeras unidades para los consumidores? ¿Cuánto es la utilidad? Mayor al precio. Exacto, pero piensa incluso ni siquiera el precio. Las primeras utilidades, las primeras unidades de ese bien en ese mercado son las que más se valoran. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que la utilidad era decreciente? ¿Se acuerdan lo que dijimos? Una leche, 2, 5, 10, 20. 20 leches, 30 leches. ¿Cuándo se compara tantas leches? ¿Está bien? Entonces, la ley de demanda básicamente te va a decir eso, que siempre piense que los consumidores que van entrando al mercado
Cuando arranca y hay pocas unidades, van a ser los consumidores que estén dispuestos a pagar más, porque es lo que más utilidad les da. En cambio, mientras vos vayas bajando el precio, te van a entrar nuevos consumidores, o esos mismos consumidores van a estar dispuestos a poder demandar más. ¿Por qué? Porque la ley fuerte de fondo acá, que explica la ley de demanda, es que la utilidad de los consumidores es decreciente. ¿Entienden eso? Piensen que si esto fuera al revés, si vos decís, che, la utilidad es creciente, los consumidores, mientras más cantidad, estarían dispuestos a pagar más. Entonces, así sería la curva, ¿lo ven? ¿Lo ven eso o no? ¿Entienden por qué si yo vendo una sola unidad, están dispuestos a pagarme 19? Porque la utilidad marginal de esa unidad es muy alta, ¿está bien? Y mientras yo ofrezco más, voy a poder ofrecer más siempre y cuando ofrezca perdón, la gente va a demandar más cantidades de eso o va a entrar gente nueva si el precio es más bajo. Esa es la ley de la demanda, ¿se entiende? ¿Se acuerdan lo que dijimos antes? El que ya compró una pizza acá y es fanático de la pizza, otra pizza te la compra pero si está más barata. O viceversa. Acá te entra un nuevo consumidor pero a un precio menor. ¿Lo ven? Vamos a cortar acá para no moverle curvas. ¿Más o menos? ¿Pudimos entenderlo? Sí, sí, se entendió. Espectacular. Vayan al Vargas Sánchez, empiecen a leer lo que dijimos hoy, todo lo que es mercado de competencia perfecta y teoría del consumidor. Esta parte es un poco menos intuitiva, ¿está bien? Sobre todo lo que es curvas de utilidad, pero lean que van a ver que van a ir internalizando los conceptos. Y si quieren, en la clase que viene retomamos con algún ejemplo. La parte de los productores y las empresas, como que es todo más claro, ¿está bien? Es más complejo, tiene mucho más análisis, pero a la vez es más intuitivo. La parte del consumidor marea un poco, porque uno no piensa en utilidad a priori. Y piensen con lo que yo le dije antes, si vos analizás lo que ustedes consumen y gastan un mes, claramente se están revelando tus gustos y preferencias, ¿entiendes? Siempre considerando cuáles son tus consumos básicos, pero piensen que si uno consume tabaco, si otro consume vino, si otro consume avena o cereales o lo que fuera, habla mucho de los gustos y preferencias. Y por más que estos modelos parecen locos, es verdad que el consumidor, teniendo un ingreso disponible en general, toma decisiones de maximización de utilidad, sí. O sea, define una canasta de consumo de bienes y servicios. Y sobre todo los va como comparando, ¿eh? ¿Cuánta utilidad me da? ¿Cuánto me reporta? ¿Cuánto sale el precio? Piensen que siempre va comparando precios con utilidades marginales. No lo vamos a ver en el curso, pero si ven microeconomía más matemática avanzada, la lógica de la maximización de utilidad es que la relación de precios se iguala con la relación de las utilidades marginales. Y eso se hace con derivadas. Pero básicamente es, che, yo cuando elijo dos bienes, la leche y el pan, voy a ver las cantidades de eso, cuánta utilidad me dan, y cuáles son los precios relativos entre esos bienes. ¿Se entiende? Siempre el consumidor está comparando utilidades marginales con esos precios y otros precios. Eso es un poco lo que dice toda esta teoría. Que parece medio tirado a los pelos, pero en muchas cosas se termina dando así. Cuando uno analiza ex post, cuando una familia o una persona consumió. Los y las taladreo mucho hoy. ¿Alguna duda final que tengamos o vamos bien? Bien, creo que vamos bien. Espectacular. Lean, estudien, que es súper importante para que podamos seguir la clase bien. ¿Está bien? Yo la próxima clase también voy a ver si traigo un par de videitos piolas. ¿Qué más les iba a decir? Y próxima clase o la otra, yo creo que va a ser la otra, no la próxima, seguramente damos una clase doble. ¿Está bien? Así ganamos tiempo. Así que bueno, gracias. Vayan estudiando y que tengan muy buena semana. Gracias. Gracias, igualmente.